Núñez Albarrán, periodista, subdirector de información en Animal Político. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Joely, buenas noches a ti y a todo el auditorio de Mega Noticias. Primero, ¿qué significa este cambio tanto en la defensa como en la Marina? Mira, te diría que es normal que sean los últimos nombramientos que hace la presidenta electa. De hecho, así ha sido casi siempre, entre otras cosas porque esta es una decisión que se toma dentro de las cúpulas militares, es decir, hay un consenso de los generales de división, que son el máximo grado militar que existe en el país. Ellos se reúnen, tienen una serie de cónclaves, tanto los almirantes en el caso de la Marina como los generales de división en el caso del Ejército, y ellos se reúnen durante meses después de que ocurren las elecciones, y ellos tienen lo que de otros procesos que a mí me ha tocado cubrir, digamos, como periodista. Yo lo que sé es que ellos tienen este proceso y le ponen al presidente electo, hoy presidente electa, una serie de opciones sobre la mesa, pero siempre perfilando a quién es el que, digamos, al que le toca dentro de las cúpulas militares. Pero digamos que en principio es un acuerdo de los generales, se le propone a la presidencia civil, a la presidenta en este caso, y ella hace el nombramiento. Pero hay que recordarle al auditorio que Claudia Sheinbaum será presidenta de la República y al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ella será la jefa de estos dos militares. Y su nombre. Se ve un cambio en la política. El tema de la inseguridad es uno de los retos que le hereda el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum, pero ha sido un pendiente desde hace varias décadas atrás. ¿Habrá un cambio, un ajuste en la política de abrazos no balazos, ya ni siquiera mencionado por el propio presidente como tal, con el perfil que se está designando en cada una de estas carteras, incluyendo también la Secretaría de Seguridad Pública? Tenemos ahí problemas con la comunicación con Ernesto Núñez. Vamos a volver a llamarle para conocer precisamente cuál va a ser el tono, cuál va a ser el perfil de la política en materia de seguridad que va a implementar la presidenta Claudia Sheinbaum con estas dos designaciones, en conjunto con el trabajo, por supuesto, con Omar García Harfuch en la cartera de seguridad y, por supuesto, con este cambio legislativo que viene precisamente para poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. ¿Cómo son las relaciones particularmente que llevan pues estos dos funcionarios designados el día de hoy? Y, por supuesto, también cómo es la relación con Omar García Harfuch. ¿Tenemos a Ernesto? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con Núñez. ¿Cuál va a ser la política que se prevé que pueda implementar la doctora Claudia Sheinbaum? No sé si un ajuste o un cambio en la estrategia para enfrentar el reto de la inseguridad con estos perfiles designados el día de hoy en conjunto, por supuesto, con Omar García Harfuch, y sobre todo cuando van a buscar que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. Claro. Pues sí, Joely, una disculpa porque se perdió la transmisión. Es complicado pensar que vaya a haber un cambio. Es decir, el Ejército y la Marina son dos sectores que se han empoderado mucho en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y cuesta trabajo pensar que con Claudia Sheinbaum vayan a perder poder, influencia política, peso en las decisiones. Más bien la gran pregunta es si la Secretaría de Seguridad Pública, ya con Omar García Harfuch, una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum y que en la Ciudad de México dio resultados, pues siempre es muy difícil decir buenos resultados, pero digamos que la seguridad no fue uno de los problemas más fuertes en el caso de la administración de Claudia Sheinbaum. La gran pregunta, te diría, es si los militares van a dejar que García Harfuch realmente pueda tener injerencia en la política de seguridad, de combate al crimen, porque lo que vimos en la administración del presidente López Obrador, tanto en el tramo de Alfonso Durazo como en el de Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Protección Ciudadana, es que ellos prácticamente se encargaban de la estadística de incidencia delictiva
pero no se veía una gran injerencia sobre la política pública de seguridad, sobre el combate al crimen organizado. Y bueno, tú lo acabas de mencionar, vamos hacia una reforma constitucional que va a militarizar el mando de la Guardia Nacional. Entonces me parece que estos dos personajes que estamos viendo hoy aparecer en la agenda pública, que a los cuales hay que ir conociendo, pues serán los principales responsables por lo menos del combate al crimen organizado y del combate a la violencia, ¿no? ¿Se ve mano negra por parte del presidente López Obrador para estas designaciones o alguna división que se pueda ver en los equipos de gobierno? Porque por un lado tenemos, por supuesto, a Rosa Isela Rodríguez, que ya ha trabajado con el presidente López Obrador, que estaba en todas las conferencias, en todas las reuniones de seguridad durante las mañanas y trabajaba codo a codo con el presidente, tiene una buena relación, por supuesto, con la doctora Claudia Sheinbaum, ni se diga Omar García Harfuch, pero con las designaciones que se hizo el día de hoy, ¿prevés ya una división o si hay una buena comunidad, una buena organización, comunión para trabajar? Mira, siempre hay que decir que Claudia Sheinbaum es parte del equipo de López Obrador, es decir, ella fue una colaboradora de él en el gobierno de la Ciudad de México, en el primer sexenio de este siglo, es muy cercana a él, en la fundación de Morena, es una persona, digamos, son del mismo equipo, entonces no es un poco como en las sucesiones de los gobiernos priistas, donde prácticamente había un rompimiento de grupos políticos, aunque pertenecieran al mismo partido que era el PRI. En este caso, no. Morena es mucho más monolítico, quizá porque todavía no tiene tantos años, es un partido joven que se fundó en 2014 y que apenas lleva 6 años en el poder. No, me parece que es un mismo equipo. Lo que sí vemos es que hay una gran influencia del presidente López Obrador en el gobierno, en lo que será el gobierno de Claudia Sheinbaum, simplemente con un dato que es, hay 9 integrantes del próximo gabinete que fueron integrantes del gabinete de López Obrador. Marcelo Ebrard de la Cancillería de Economía, Alicia Bárcenas de la Cancillería a Medio Ambiente, Ramírez de la O, que se quedará en Hacienda, Ariadna Montiel, que se quedará en el Bienestar, el secretario del Trabajo, que seguirá siendo el mismo. Es decir, si tú lo pones a ver, la política social, la política económica seguirán en manos de las mismas personas que estaban con López Obrador. Esto no quiere decir que sean enemigos de Claudia Sheinbaum, es decir, son nombramientos que pues desde luego vienen del gobierno de López Obrador, pero que yo quiero pensar que fueron avalados por Claudia Sheinbaum. Al final de cuentas ella será su jefa, pero digamos los hereda directamente, pero te hace prever que no habrá un cambio en la política económica ni en la política social, y así en varias áreas, ¿no? La política interna estará a cargo de Rosa Isela Rodríguez, que viene de la Secretaría de Protección Ciudadana, y en realidad las carteras, digamos, más estratégicas, más importantes políticamente dentro del gabinete, son nombramientos de personas que trabajaron también con López Obrador. A mí no me gusta esta caricatura de es que López Obrador es el que realmente va a gobernar y qué sé yo. No, siempre hay que tener ese matiz. Claudia Sheinbaum es de ese mismo equipo político, es de ese mismo grupo, y yo sí creo que ella tomará sus decisiones y que si ella hubiera dicho esta persona no, seguramente no estaría en el gabinete. Es decir, no es una imposición, sino me parece que más bien es un acuerdo. Realmente, ¿quién va a operar en la jefatura de la oficina de presidencial, ¿no? Porque hay varias designaciones, hay varios nombres que todavía están por reasignarse, reacomodarse, pero pues también ahí se ve la mano del presidente López Obrador. Sí, también un poco, pero yo te diría que ahí en presidencia sí observa uno más la mano de la propia Claudia Sheinbaum. Te pongo un caso, ¿no? Hay un funcionario que se llama José Merino, que es muy cercano a ella, que está en una agencia digital en la Ciudad de México y que ahora tendrá esta misma agencia, pero a nivel federal. Él es una persona muy importante, sé que muy influyente en las decisiones que toma Claudia Sheinbaum, que tomó en campaña, que está tomando ahora incluso en la formación de gobierno. Me parece que ahí se ve esa mano. No han nombrado comunicación social, por ejemplo, pero se sabe que ahí estarán personas también cercanas a Claudia Sheinbaum.
Habrá que ver cómo queda conformada ya al final la presidencia, pero sí vemos a personas cercanas a ella, digamos, en la zona, digamos, de primer círculo de Claudia Sheinbaum, pero sí, como te decía, pues digo, hay un proyecto de gobierno. Me parece que Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en mantener continuidad en muchas cosas. Quizá lo más desconcertante es que esté dispuesta a iniciar su gobierno de una manera tan complicada, jugándose muchas cosas de riesgo, apoyando esta reforma judicial que desde mi punto de vista está echando a perder mucho del ambiente político previo a la sucesión. Me parece yo de manera innecesaria, porque tampoco había prisa, digamos. Yo no veo a nadie en el país más que al presidente tener prisa de reformar el Poder Judicial, y ese sí me parece que es un tema preocupante, que la presidenta electa haya aceptado que el presidente le impusiera esa agenda legislativa tan peligrosa que está generando mucho. Sí, Ernesto. Perdón, no sé si me estás escuchando, sí, pero sí, bueno. Sí, te escuchamos perfectamente. Simplemente de terminar la idea, ¿no? Me parece que el hecho de que Claudia Sheinbaum esté aceptando iniciar su gobierno de manera tan complicada por la reforma judicial, que ya hizo enojar a los gringos, ya hizo enojar a los mercados, a las calificadoras, incluso a la Iglesia Católica, que ayer el CEN sacó un comunicado muy, muy fuerte, pues me parece que sí, eso sí, para que veas, a mí me desconcierta un poco, ¿no? Que haya aceptado que se le eche a perder un poco el ambiente político de cara a su inicio de sexenio por una reforma que no era de ella. Esa sí es una propuesta, una idea, y al parecer un capricho del presidente saliente. Ernesto Núñez, como siempre, qué gusto platicar contigo. Que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias y una disculpa por las fallas. No, hombre, ni nos digas. Feliz viernes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.